El 24 de marzo de 1987, el Departamento de Policía de Filadelfia recibió una llamada desde un teléfono público. Quien llamaba era Josefina Rivera, una mujer que, con una voz que evidenciaba un miedo profundo, así como una adrenalina intensa, pedía la ayuda de las autoridades. Josefina estaba siendo retenida contra su voluntad, junto con otras mujeres, en un sótano. Según reportó, todas estaban siendo víctimas de abuso y tortura prácticamente a diario, encadenadas, privadas de alimento y vestimenta. El nombre de su captor era Gary Heidnik, un admirado miembro de la sociedad, ex enfermero militar, inversor de la bolsa, allegado de instituciones de cuidado mental y líder incluso de su propia iglesia. La policía apenas podía creer lo que aquella mujer les estaba contando. La llamada terminó y tras analizarlo decidieron enviar algunas unidades a la dirección que mencionó para investigar. Lo que ahí encontrarían, sin embargo, hizo palidecer la descripción de la denunciante. Un horror sin precedentes, autoría de un hombre cuya mente degeneró sus acciones más allá de lo obsceno. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Quiero enviar un saludo y felicitación atrasado a Gaby Romero, quien hace poco cumplió años. Un abrazo donde quiera que estés. Quiero agradecer por este medio a todas las personas que han estado contactándome por Instagram para relatarme sus experiencias. Sin duda muy pronto habrá otro episodio de anécdotas paranormales. Ya me encuentro trabajando en ello. Agradezco también a las personas que me sugieren temas de los cuales investigar. Aunque no se refleje de inmediato, todas sus ideas son consideradas. Cuéntame en un comentario desde dónde me escuchas, qué te parece este contenido y de qué otros temas te gustaría que hablara. Me ayuda mucho que califiques el podcast con 5 estrellas y que lo compartas. Así que hazlo si quieres apoyarme. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Acá entre nos, algunas personas me han preguntado e incluso sugerido asociar una cuenta bancaria de apoyo para este proyecto. Aceptar dinero me parece algo un poco precipitado en este punto, pero es algo que estoy analizando. Podría no ser tan mala idea para seguir manteniendo y mejorando el podcast, cosa que hasta hoy sigo haciendo únicamente yo. Pero bueno, basta de eso por ahora. Solo quiero recordarte que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción. Por allá nos vemos. Los expertos de la salud mental han pasado las últimas décadas haciendo un intenso hincapié en la importancia de las experiencias que vivimos durante la niñez. Ha dejado de ser un misterio que nuestra infancia define una muy buena parte de nuestras capacidades adultas, principalmente aquellas necesarias para nuestro desarrollo profesional y social. La historia que escucharemos hoy, como muchísimas otras, retrata la decadencia mental de lo que alguna vez fue un niño a quien la sociedad le falló en primer lugar. Las cosas que hizo Gary Heidnik fueron atroces, y no te culpo si sientes que su sentencia no fue suficiente, si desearías que su tormento hubiese sido eterno y meticuloso. Es normal dada nuestra brújula moral. Sin embargo, como de costumbre, te invito a que también analices el pasado de esta persona y la posibilidad de que algunos hogares y circunstancias son verdaderas fábricas de psicópatas. Gary Heidnik nació el 22 de noviembre de 1943 en Eastlake, localidad de Cleveland, Ohio. Sus padres eran Michael Heidnik y Ellen Chanel, quienes se casaron en 1940. El padre de Michael, es decir, el abuelo paterno de Gary, era un migrante nacido en 1912, proveniente de Yugoslavia. De la madre no se encuentra mucha información familiar, pero se sugiere que era de ascendencia holandesa. La vida de Gary estaría marcada prácticamente desde el momento de su concepción, viniendo de una familia con un largo historial de trastornos mentales y emocionales. Ambos padres tenían problemas de alcoholismo. Encima, desde sus primeros años, Gary fue testigo del constante maltrato que Michael ejercía en su esposa.
maltrato del que él también era una víctima. Cuando tenía 3 años nació su hermano menor, Terry, y muy poco después sus padres se divorciaron. Gary y Terry se fueron a vivir con su madre, mientras su padre se volvió a casar casi de inmediato con una mujer cuyo nombre no pude encontrar. La vida con Ellen no era particularmente buena. La mujer solía descuidar seguido a sus hijos por su adicción al alcohol. Cuando Gary tenía 5 o 6 años, se encontraba escalando un árbol, cuando tropezó y cayó violentamente al piso desde una altura de poco más de 10 metros. El impacto fue en la cabeza, y aunque se recuperó, aquel accidente lo dejaría con una marca de por vida. Una deformación que hacía que su cabeza se viera de forma ovalada, lo que resultó en crueles burlas por parte de sus compañeros de escuela, quienes lo llamaban cabeza de balón. Se documenta que desde ese golpe, el comportamiento de Gary cambió drásticamente. Se volvió mucho más reservado y violento. Esto se atribuye tanto al rechazo como a un posible daño cerebral. En la escuela era un buen estudiante, de hecho considerado virtuoso, ya que su coeficiente era de 148. Sin embargo, esto no lo ayudaba a hacer amigos. Prefería aislarse de todos, ya que, según testimonios, decía que los demás no eran dignos de estar cerca de él. No logré definir si fue un hecho antes o después de su accidente, pero el caso es que Gary, a pesar de su edad, seguía mojando la cama. Pues bien, en 1950, cuando tenía 8 años, Gary y su hermano Terry tuvieron que ir a vivir un tiempo con su padre Michael y su madrastra. Ahí ambos niños pasarían una de las peores temporadas de sus vidas. Su padre se mostraba siempre malhumorado e inclinado a tomar el lado de la madrastra, poniéndolos a ellos siempre en segundo plano. Además, cuando Michael se dio cuenta de la incontinencia nocturna de Gary, no estuvo nada contento. Como castigo, obligaba a su hijo a colocar sus sábanas sucias afuera, en la ventana de su cuarto extendidas, para que todos los vecinos lo vieran. Como si esto no fuera suficiente humillación, Gary relató que en un par de ocasiones la furia de su padre fue tal que llegó a colgarlo a él de los tobillos en aquella ventana. El maltrato físico y emocional era duro y constante, tanto para Gary como para Terry. Sentían miedo de tomar cualquier objeto en sus manos en presencia de su padre, ya que éste respondía de manera sumamente violenta cuando algo se les caía al piso. Terry contaría que en una ocasión su padre lo golpeó tan fuerte que lo dejó inconsciente. Pero esto no era todo. Michael obligaba a sus hijos a vestir pantalones con una especie de bullseye o blanco de tiro en la parte trasera. Tanto él como niños vecinos disfrutaban entonces patear a los hermanos cada vez que pasaban cerca de ellos. Tiempo después, ambos volvieron con su madre. Sin embargo, tuvieron que regresar con Michael, supuestamente porque Ellen había sido arrestada por robo. Así era la vida para Gary y Terry. Padre y madre alimentaban impunemente a los demonios que sembraron en el corazón de sus hijos. Tan fácil y común es arruinar la infancia de inocentes, para luego reaccionar con sorpresa tras ver el resultado. Cuando Gary tenía 14 años, su padre lo presionó para solicitar admisión en la Escuela Militar de Staunton, en Virginia, una institución de renombre que negaba la admisión a personas afroamericanas, aunque admitía a asiáticos e hispanos. Gary fue admitido debido a su alto coeficiente. Sin embargo, el ambiente no le gustó para nada, no logró adaptarse. Abandonó el colegio entonces, volvió a la preparatoria regular, la cual también abandonó y a los 17 años se enlistó en el ejército. Como recluta, sus habilidades fueron elogiadas por su sargento. Gary era descrito como un excelente soldado. Luego de su entrenamiento, aplicó para médico militar. Su solicitud fue aceptada y lo enviaron a San Antonio, donde culminó sus estudios con honores. Gary parecía haber encontrado su vocación en la vida. Aquel entorno parecía hacerle bien y disfrutaba sus actividades.
Esto cambiaría sin embargo en 1962, cuando tenía 19 años y fue enviado a la ciudad de Landstuhl, en Alemania, al Hospital de la Armada 46. Según relataría él mismo, durante su estadía en Alemania, el ejército lo indujo a consumir LSD, experiencia que devino en un severo colapso nervioso. Gary enfermó, decía tener mareos, náuseas y malestar general, así como alucinaciones y falta de coordinación. El médico de la estación lo diagnosticó con gastroenteritis. En octubre de ese mismo año fue enviado de regreso a Estados Unidos, donde fue asignado a un hospital militar en Pensilvania. Con 19 años, Gary comienza una larga y tortuosa travesía, entrando y saliendo de instituciones mentales debido a su padecimiento. Se le diagnostica con personalidad esquizoide y debido a esto se le releva de sus labores del ejército de manera honorable y con una pensión completa. En 1964 ingresó a la Universidad de Pensilvania con la intención de estudiar enfermería, pero según investigué, solo duró ahí un semestre. Luego de esto consiguió empleo como enfermero psiquiátrico en un hospital de Coatesville, pero fue despedido por ser demasiado agresivo con los pacientes. En 1967, Gary adquirió una propiedad con el dinero de su pensión, una casa de 3 pisos. Para esta época, comenzó a frecuentar un sitio llamado Instituto Elwyn, dedicado al cuidado y desarrollo de personas con enfermedades mentales. Según entendí, hacía una especie de voluntariado ahí. Invitaba a los jóvenes pacientes a salir al parque, les compraba comida como hamburguesas en McDonald's, etc. En 1970, luego de una larga batalla contra el alcoholismo y un avanzado cáncer de huesos, la madre de Gary, Ellen, falleció. Sin embargo, no fueron las enfermedades físicas, sino ella misma quien decidió quitarse la vida tomando cloruro de mercurio, lo que seguramente la llevó a tener una muerte agónica. Gary dijo haber escuchado la voz de Dios en 1971, diciéndole que debía iniciar una iglesia, y así, en solitario, fundó la Iglesia Unida de los Ministerios de Dios. Aprovechándose de la vulnerabilidad de aquellos con quienes convivía en el Instituto Elwyn, fue que consiguió sus primeros 5 seguidores. Ahí mismo conoció a Anjanette Davidson, una mujer con discapacidad y un coeficiente de 48, con quien inició una relación amorosa. Entretanto, Gary daba sermones en su sala, a medida que sus seguidores crecían y lo llamaban el obispo de las hamburguesas, ya que ofrecía esta comida al finalizar los servicios. En ese periodo, abrió una cuenta bancaria a nombre de su iglesia, donde depositó $1,500, dinero que junto con sus otras inversiones y aportaciones de los miembros se transformaría en una fortuna de $500,000. En 1976, Gary vende su primera casa y compra otra similar, también de 3 pisos y un sótano, en el 3520 de North Marshall Street. Rentaba los pisos de arriba y él vivía en el primero. Continuaba su relación con Anjanette, quien tenía una hermana llamada Alberta, también con impedimentos mentales, internada en un hospital de Gettysburg, cerca de Filadelfia. El 16 de marzo de 1978 nació la que se cree fue la primera hija de Gary, producto de su relación con Anjanette. La llamaron Maxine, y de inmediato fue reclamada por servicios sociales. Luego de esto, con la excusa de darle una sorpresa a Anjanette, Gary condujo hasta Gettysburg, donde estaba internada Alberta. En la recepción se identificó como un conocido y firmó una responsiva para sacar a la paciente por un día. La llevó con él de vuelta a Filadelfia, donde le reveló sus verdaderas intenciones a Anjanette. Convertiría a Alberta en su nueva esclava sexual. Durante 10 días, Gary mantuvo a Alberta en el sótano, donde abusó de ella de múltiples maneras y forzó a Anjanette tanto a observar como a participar. El hospital de Gettysburg, al no haber recibido de vuelta a su paciente, se comunicó con las autoridades, y sabiendo que la última persona en sacarla fue Gary Heidnik, se dirigieron a su casa. Ahí encontraron tanto a Anjanette como a Alberta en el sótano.
Gary fue arrestado y acusado de secuestro, violación, falsa detención y otros cargos. Alberta fue rescatada en un estado grave, estaba aterrorizada y tenía heridas severas. Tras el análisis médico, se determinó que había sufrido intensas violaciones, además de ser contagiada con gonorrea. A Gary no se le dio la sentencia que merecía debido a su condición mental. Pasó un tiempo en la cárcel y 3 años en un asilo mental. Fue liberado en abril de 1983 bajo la supervisión de un programa de salud mental del estado. Sin embargo, las fechorías de este sujeto apenas comenzaban. Tras quedar libre, Gary no se propuso precisamente mejorar su vida o su comportamiento, sino todo lo contrario. Continuaba dando sermones en la sala de su casa, a los que asistían cada vez más pacientes del Instituto Gellwin, entre otras personas de quienes también se aprovechaba. Vivía bastante bien, su casa era muy grande y tenía 2 autos, un Cadillac y un Rolls Royce. Todo esto adquirido con el dinero que su iglesia y sus inversiones le generaban. En 1985 se dio de alta en una especie de programa para encontrar pareja por correspondencia. Fue entonces que conoció a Betty Disto, una migrante filipina que había llegado al país en septiembre de ese mismo año. Acordaron conocerse en persona y el 3 de octubre contrajeron matrimonio. Sin embargo, no durarían ni un año juntos. Gary era una persona violenta en casi todos los aspectos, pero sobre todo en el sexual. La gota que derramó el vaso fue una ocasión en la que Betty lo encontró teniendo relaciones con 3 mujeres, todas miembros de su iglesia. El sujeto, lejos de detenerse o de avergonzarse, la obligó a quedarse para observar. Sentía un enfermo placer sabiendo el daño que le ocasionaba. En más de una ocasión, Gary forzó a su esposa a tener relaciones con él, además de infligirle un severo maltrato psicológico y emocional constantemente. De verdad gozaba haciéndola sufrir. Por fortuna, Betty decidió que no iba a soportar eso ni un día más, y para enero de 1986 la pareja ya se había divorciado. Sin embargo, Betty había quedado embarazada, por lo que Gary tuvo que enviar manutención a su hijo, Jesse John Disto. Gary también embarazó a una de sus seguidoras, Gail Linkow, de quien también abusó y cuyo hijo, Gary Jr., también fue reclamado por los servicios sociales. No se sabe en qué punto Gary comenzó a planear sus siguientes acciones, pero parece que a partir de su divorcio, su salud mental empeoró precipitadamente. Sufría de constantes episodios de depresión y esquizofrenia, padecimientos al parecer heredados por la genética, ya que Terry, su hermano menor, también tenía esquizofrenia. Su madre se había quitado la vida hacía unos años, cosa que su hermano menor también intentó hacer, y de hecho, Gary trataría de hacer lo mismo 13 veces a lo largo de su vida. Durante los siguientes meses pasaría el tiempo ideando su nuevo plan: dejar cuanta descendencia en la tierra fuese posible, secuestrando a varias mujeres para inseminarlas. Convirtió entonces el sótano de su casa en una especie de calabozo. Instaló cadenas y bloqueó las entradas de luz y aire, dejando el espacio lo más aislado posible. Como toque final, cavó un pozo en el centro de todo. La primer víctima fue Josefina Rivera, una mujer de 25 años dedicada al sexo servicio, madre de 3 hijos que se topó mientras conducía por la ciudad en su Rolls Royce, el 25 de noviembre de 1986. Con la supuesta intención de contratarla, la llevó hasta su casa, donde la estranguló hasta la inconsciencia, luego la llevó al sótano y la encadenó. Cuando la mujer despertó horas después, comenzó a gritar desesperada. Para ahogar el sonido, Gary la encerró en el pozo. Ahí la mantuvo por algunos días, dejándola salir únicamente para abusar de ella y atormentarla de todas las formas que se le ocurrían, pero al cabo de un tiempo se aburrió. Su siguiente víctima fue Sandra Lindsay, una muchacha de 24 años que conoció a Gary en el Instituto Elwyn. Sandra formaba parte de los pacientes que Gary solía sacar a pasear y llevar a comer. Muchos de ellos terminaban uniéndose a su iglesia.
Sandra fue abordada por Gary mientras caminaba a la tienda. Este la invitó a cenar a su casa el 3 de diciembre de ese mismo año. Se dedicó a abusar de ambas mujeres, obligándolas a observar todo lo que les hacía la una a la otra. Pronto la familia de Sandra comenzó a buscarla. Llamaron a la casa de Gary para preguntar si él la había visto, pero el hombre solo se limitaba a escucharlos y colgaba el teléfono. Esto, por supuesto, les resultó sospechoso. Un vecino le comentó a los Lindsay que había visto a Sandra entrar a la casa de Gary, por lo que la familia decidió contactarse con la policía. Pero de nada sirvió, ya que al ser cuestionado, Gary aseguraba no haber visto a la chica y no había evidencia en el momento que lo delatara. Aún así, decidió tomar precauciones. Según el testimonio de Josefina, el tipo bajó al sótano un día con una tarjeta navideña, en la cual obligó a Sandra a escribirle a su familia que se encontraba bien. Luego le dio un billete de $20 para que lo colocara en el interior, metiendo todo en un sobre. Mantenía a ambas mujeres semidesnudas, apenas alimentadas y sin asearse. Bajaba prácticamente todos los días para torturarlas. Solía golpearlas cruelmente con todo tipo de objetos, hacerlas colgar de las cadenas por horas, electrocutarlas, sodomizarlas con artefactos de todo tipo y las alimentaba con comida para perro. El 23 de diciembre de 1986, Josefina y Sandra vieron la puerta del sótano abrirse para ver cómo Gary bajaba con su nueva esclava, Lisa Thomas, una chica de 19 años. Lisa era una madre soltera, a quien Gary abordó mientras caminaba en el frío, la invitó a comer y después a su casa por una copa de vino, el cual adulteró. Apenas unos días más tarde, el 2 de enero de 1987, Deborah Dudley, de 23 años, se unió a su enfermo proyecto. Deborah presentó mucha más resistencia que sus compañeras cautivas, lo que le resultó en golpizas mucho más severas que las que recibían las otras. Sin embargo, esto no quebró su espíritu, y mediante sus constantes quejas logró que Gary tuviera la decencia de proporcionarles un baño portátil. Todas estas mujeres tenían rasgos en común. Eran afrodescendientes y tenían algún padecimiento mental. Decía Gary que así eran más obedientes y dóciles. El tormento continuaba. Cuando alguna de las mujeres no complacía a Gary, este la encerraba en el pozo, el cual tenía más o menos unos 120 centímetros de profundidad. Las obligaba a agacharse ahí y luego tapaba todo con objetos pesados. Muchas veces llenaba el pozo con agua antes de encerrarlas, lo que apenas les dejaba espacio para respirar. También, algo que disfrutaba hacer cuando el pozo estaba lleno de agua era electrocutarlas con cables pasacorriente. A este monstruo comenzó a preocuparle que sus prisioneras planearan un escape o algo así. Se dio cuenta de que podían escucharlo cuando se acercaba al sótano o cuando salía de la casa. Entonces, a todas menos a Josefina les introdujo un desarmador en el oído hasta destrozar sus tímpanos, dejándolas casi sordas. En una ocasión, Lindsay, su segunda víctima, intentó escapar, luchando con todas sus fuerzas cuando intentaba abusar de ella nuevamente. Gary la golpeó con brutalidad y como castigo la dejó pendiendo de una de sus muñecas con cadenas por 2 días, sin comida, sin agua y sin ropa. Para cuando la bajó de ahí, Lindsay ya estaba muerta. Entonces llevó el cuerpo arriba, le cortó las extremidades con una sierra y puso la cabeza en una olla donde comenzó a hervirla. Uno de sus vecinos llamó a la policía, quejándose del fétido olor que emanaba de aquella casa en ese momento. Cuando los oficiales se apersonaron, Gary les dijo que estaba asando carne, pero que se quedó dormido y se había quemado. Esta explicación fue suficiente, y los agentes se marcharon sin indagar más. La carne de Lindsay fue utilizada para alimentar a los perros de Gary y al resto de mujeres en el sótano. Otro día, mientras electrocutaba a Deborah en el pozo lleno de agua, su cuerpo también se rindió y perdió la vida. Gary hizo que Josefina lo ayudara a deshacerse del cuerpo en una zona aislada de la ciudad.
Josefina, su primera víctima, se había convertido en su preferida. Ella lo asistía mientras abusaba de las otras mujeres y comenzó a permitirle subir ocasionalmente a la casa, donde podía comer algo o ver una película con él. Aprovechando esta predilección, convenció a Gary para dejarla hablar con su familia. Solo quería decirles que se encontraba bien. Entonces, el 24 de marzo de 1987, Gary llevó a la mujer a una estación de gasolina cercana para que hablara desde un teléfono público. Josefina bajó del carro, se dirigió a la cabina y cuando vio que su captor no la había seguido, decidió llamar a la policía. Por fortuna, había una patrulla cerca y Gary aún esperaba dentro del auto cuando fue arrestado. Cuando la policía registró la casa, encontraron a las mujeres en el sótano, encadenadas, sucias, desnutridas y al borde del colapso. En un congelador encontraron uno de los brazos de Lindsay, además de una bolsa de carne etiquetada como comida para perros. Gary fue condenado a la pena de muerte, la cual se llevó a cabo el 6 de julio de 1999. Su última cena fue un café y 2 rebanadas de pizza de queso. Una vez que la inyección letal hizo efecto, una de las asistentes, aliviada, dejó escapar un "Gracias, Jesús". La condena de Gary hasta la fecha es la última ejecución que se ha llevado a cabo en el estado de Pensilvania. Aquel sótano, con el pozo en el centro, serviría como inspiración para la película El silencio de los inocentes. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. Fue un placer acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.